Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el aquí presente Dr. César Augusto Pérez Martínez, Buenos días a todos. y su servidor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y que estamos muy al pendientes para dar respuesta a cada una de sus inquietudes en nuestras diferentes sesiones. Para la sesión número 9 de Red Contextos, hemos decidido abordar el tema de maíz transgénico en México. Y para ello he aquí algunos breves conceptos antes de empezar. La palabra transgénico se refiere a un organismo o célula cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción por medios artificiales de una o más secuencias de ADN ajeno proveniente de otra especie. Los organismos transgénicos se generan en el laboratorio para fines de investigación. México es uno de los mayores productores de alimentos transgénicos en América Latina. Los cultivos transgénicos más comunes son el maíz, la soya y el algodón. Según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, en 2019, México sembró 195,000 hectáreas de cultivos transgénicos. El gobierno mexicano ha establecido regulaciones para la producción y consumo de alimentos transgénicos, mejor conocida como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEN, la cual es responsable de supervisar la seguridad y calidad alimentaria de los cultivos transgénicos. Finalmente, en México, todo transgénico u organismo genéticamente modificado destinado al uso o consumo humano, tanto en salud pública como en bioremediación, debe contar con una autorización para comercialización e importación expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de la Secretaría de Salud. Finalmente, respecto al maíz transgénico, hay que recordar que México es un país de centro de origen de 64 razas de maíz, de las cuales 19 son endémicas, por lo que se busca aumentar su producción en el campo utilizando maíces nativos en lugar del maíz transgénico. ¿Y tú, César, a todo esto, has consumido organismos genéticamente modificados? Probablemente. Probablemente. Digo, consumido, ¿qué dices? Arroz, el arroz transgénico probablemente es muy producido. Maíz probablemente también, a lo mejor no aquí en México, pero etcétera, ¿no? Tú Sí. que no sé si quedó claro el concepto de transgénico u organismo genéticamente modificado. Uh-huh. Sí, hay dos, bueno, digamos, el GMO, el GMO, que le llaman en la internet, así, es Genetically Modified organismo genéticamente modificado. Yo lo voy a decir GMO. Esos tienen DNA, tienen genes de otras especies metidos en su genoma por medios artificiales, como dices. Otros, los genéticamente alterados, en el cual su mismo DNA ha sido modificado para producir o no producir alguna proteína. Para las personas que no saben mucho de genética, en términos generales, con sus asteriscos ahí, con sus notitas al pie, un gen va a producir una proteína y esta proteína va a tener una función, un fenotipo, una característica. Para el caso de los alimentos transgénicos, pues esa característica puede ser tener mayor vitaminas, ¿no? Tener mayor o tener alguna resistencia a alguna plaga, o también puede ser alguna resistencia a algún plaguicida, Que esa es etcétera. la esencia de la generación de maíces transgénicos, ¿no? Que tengan mayores nutrientes
que sean resistentes a las plagas y que por ende su producción también sea de bajo costo. Sí, o que sean, que tengan más nutrientes o que tengan, sean resistentes a algunas plagas o las dos, ¿no? Ujú. Sí, esa es la idea, es lo que se busca, pues, ¿no? Ahora que quede claro, no todos los alimentos transgénicos son iguales. Hay una gran variedad de alimentos transgénicos y puede ser que unos sean una cosa, otros sean otra cosa. Y hay muchos detalles ahí que hay que considerar. No es nada más se inserta un gen con su región promotora y con su región terminadora, además en un plásmido que tiene otros componentes. Se agrega más de un gen para que se pueda insertar. Pues, ¿no? Son detalles más técnicos, ¿no? Así, ¿no? Hay que considerarlos también. Sí, esta ganancia de función también trae desventajas para los transgénicos, ¿no? Puede ser, depende. Cada transgénico tiene que ser evaluado por separado, ¿no? En términos generales, podemos decir los transgénicos son aptos para el consumo humano, sí, pero de todas formas, cuando salga uno nuevo hay que probarlo si es apto para consumo humano. La desventaja en términos evolutivos, digamos, pues producir un gen extra, pues siempre trae una carga extra de, de energía que se requiere, ¿no? Ujú. Este, pero pero se sobrepasa pues por la ventaja de que es más barato a lo mejor o tiene resistencia a ciertas plagas. Lo que se usa mucho, por ejemplo, son unas proteínas provenientes de una bacteria que la bacteria se llama Bacillus thuringiensis y las proteínas se llaman proteínas CRY, son varias de ahí. Estas proteínas repelen o le hacen daño a las pestes, a las plagas, ¿no? Sin embargo, también pueden hacerle daño a otros insectos que no son plagas y que pueden incluso ser benéficos. Entonces eso sería también una desventaja que habría que agregarle ahí a la balanza, ponerlo también en la balanza. Sí, claro, sin duda, todos los transgénicos se tienen que considerar de acuerdo a su uso de forma individual y Claro, todos ellos tienen pros y contras, ¿no? Dependiendo sí. desde la inserción del gen hasta, por ejemplo, su cultivo. Sí. Estos transgénicos impactan en nuestra salud y ese es uno de los grandes temores de la población. ¿Qué Uh-huh. sabes o qué has escuchado sobre estos impactos a la salud de forma negativa o positiva? Para la salud del humano, Sí, exacto, la salud no, humana. no se ha, bueno, yo no he encontrado, no se ha reportado que sean dañinos para el consumo humano. Es decir, el maíz transgénico tiene las mismas proteínas, va a tener unas proteínas extras nomás, unas cuantas, y estas proteínas extras, pues no se les ha visto nada malo. Sí encontré algo que existió la posibilidad de que fueran alérgicos, de que fueran alergenos, perdón, de Mm. que las proteínas CRY, las que te mencionaba, la CRY9C, una proteína proveniente del BT, del Bacillus thuringiensis, proveniente del maíz BT, así le llaman, maíz BT, maíz que tiene estas proteínas. En Estados Unidos, 28 personas reportaron síntomas de alergia, la CDC se metió, investigó y la CDC obtuvo el suero de 17 de esas 28 personas y en el suero no encontró anticuerpos IgE que reconozcan a estas proteínas, a la CRY9C, CRY9C, no sé. Entonces se reportó en 28 personas que consumieron maíz, un maíz que no estaba aprobado para su consumo humano, pues, ¿no? Maíz de una marca. O sea, consumen maíz transgénico en Estados Unidos desde hace rato. No, esta marca en específico no estaba aprobado para consumo humano y tuvieron que retirar estos productos, pero bueno, 28 personas se reportaron con síntomas de alergia. Sin embargo, la CDC no encontró anticuerpos anti-IgE que reconocieran a la proteína, ¿sí? Ahora, Entonces no se debe a esa proteína.
la reacción alérgica. No lo sabemos. Digo, no fue mediada por IgE, hay otras alergias, o el suero pudo haber tenido bajas concentraciones de IgE, el ELISA que utilizaron fue desarrollado por ellos mismos, así por, digamos, todavía no hay un control positivo de humanos, pues, ¿no? El que no se ha reportado, entonces, además pudo haber sido también que la proteína CRY9 haya sufrido alguna modificación que sea indetectable entonces para su ELISA, pero pueden pasar muchas cosas, pero no detectaron anticuerpos IgE que reconocieran a esta proteína en el suero de personas, de estas 28 personas. Ahora, es lo único que hay, pues, ¿no? Aparte de eso, no he encontrado yo absolutamente otra cosa que sugiera que sean dañinos a la salud de los humanos. Y por ejemplo, si no son dañinos para el consumo humano, sí pueden ser dañinos en el ambiente en donde crecen, ¿no? Para otras especies, por ejemplo, para los insectos. Sí, voy a usar de ejemplo estas proteínas. Bueno, o sea, si mañana sale otro transgénico con otras proteínas, pues va a ser otro el caso. Es individualizado, digamos, ¿no? Pero estas proteínas, las proteínas CRY, las proteínas CRI, le voy a decir, provenientes de los Bacillus thuringiensis, que se utilizan mucho para hacer organismos resistentes a plagas, estas proteínas hacen poros en las células del intestino de los insectos y pues terminan matando al insecto. En el intestino del insecto el pH es más básico, entonces y requiere también que estas proteínas reconozcan a proteínas del insecto, entonces son muy específicos para los insectos, no son dañinos para los humanos, pues no tendrían por qué. Ni para los mamíferos y otros, pero para los insectos sí, y sí encontré yo artículos donde, por ejemplo, la mariquita de 2 puntos, que está en Europa, que tiene una zona que vive en Europa, algunas de estas proteínas sí pueden dañarlo, pueden matarla, y en el caso de las mariquitas de 2 puntos, esos son depredadores que se quieren porque se comen a otros insectos que pueden producir daños, pues no, unos otros insectitos, comen áfidos. Claro. De ahí que digan. Entonces digo, un maíz transgénico que tenga estas proteínas que se cultiva acá, pues no va a ser un problema para las mariquitas de 2 puntos, porque las mariquitas de 2 puntos pues no viven en México, pero pues hay que probar si es dañino para otras mariquitas de aquí de México, ¿no? O también una proteína también de las CRY se reportó que daña a la mariposa monarca. Ahora, también hay varias cepas de maíz transgénico con estas proteínas incluso, pues no, pues, varía de qué proteína, de las tantas variedades de proteínas CRY que existe, qué proteína tienen y qué región promotora, etcétera. Y hay una cepa que tiene una región promotora que hace que esta proteína se produzca mucho en el polen del maíz, del algodón, creo, en este caso. Y las mariposas monarcas que comen ese polen son intoxicadas por esta proteína. Pero otra cepa que no tenga esa región promotora no produce la proteína en el polen, lo producen en otras regiones y pues no es peligrosa para la mariposa monarca. Ahora, Oye, también, si no se cultiva donde hay mariposa monarca, pues no va a ser peligroso para la mariposa monarca. ¿Y estos estudios de la mariposa monarca se han hecho en México o fueron en Canadá? No, fueron en Canadá y en otras partes. No he visto, no me fijé en si, porque hay varios, ¿no? No me fijé si había algunos en México. Pero bueno, pero de que existe, pues existen, ¿no? Bueno, pues al igual que tú, concuerdo en que los transgénicos pueden generar un impacto a nivel ecológico y generar una pérdida en el balance, ¿cómo se dice?
en el ciclo de vida de algunos insectos y a su vez estos afectar la producción de ciertos alimentos que crecen bajo ciertas condiciones. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando determinado tipo de insecticida y tenemos una planta que es resistente a esos insecticidas, la pérdida de esos insectos afectará el microambiente del cultivo que se esté nosotros produciendo, ¿no? Sí, ahora, el, el insecticida hace eso también. También eso hay que considerarlo. Esa es una de las ventajas también de estos de estos organismos genéticamente modificados. Eh, en los países donde se han permitido, se ha reducido el uso de plaguicidas y de insecticidas. Eso es bueno también. Porque Es pues... que justo es parte de este desbalance el que se ha dicho en México para el caso de la milpa, ¿no? Hablando un poco del cultivo, ya no solamente de los monocultivos, que sería solamente el cultivo de plantas de maíz, sino en el caso de México, que este es en el caso de las milpas, que son la conjugación del maíz y en los surcos intermedios de frijol, de jitomate o de calabaza, que pueden verse afectados por el uso de estos insecticidas, ¿no? O de maíces transgénicos. En realidad no crece la milpa en esos ambientes. Y por ende, al no crecer la milpa, se cree que es debido a que se pierden algunos de estos insectos que están ahí o de las microorganismos que podrían estar funcionando para enriquecer esos cultivos. Pues sí, entonces hay que considerar esos efectos ecológicos, compararlos también pues con los plaguicidas y ver cuál es cuál es una mejor opción. Ahora, sí hay artículos como el de Marvier en el, ¿qué? 2007, en donde lo hicieron. Algodón transgénico, algodón no transgénico pero con plaguicidas y algodón no transgénico, nativo digamos, sin plaguicidas. Son 3 grupos, ¿no? Y lo que encontraron es que si comparamos los cultivos de algodón transgénico contra los cultivos de algodón nativo con insecticidas, hay más abundancia de insectos que no son el blanco de las proteínas transgénicas, de las proteínas recombinantes, de las proteínas que fueron insertadas en el maíz transgénico. ¿Me explico? O sea, estas proteínas van dirigidas hacia las plagas y no van dirigidas hacia otros insectos. Y estos otros insectos están más abundantemente encontrados, se encuentran más en los cultivos de maíz, de algodón transgénico, comparado con la del maíz nativo con insecticida. Si lo comparo el cultivo de algodón transgénico con el cultivo de algodón nativo sin insecticidas, ahí ya no es tan fácil. Ahí encuentro unas especies arriba y otras abajo. ¿Y esto qué quiere decir en el cultivo del algodón? Bueno, en términos así, voy a hacer una conclusión muy agresiva. Es mejor los cultivos transgénicos para el ambiente, estos cultivos transgénicos para estos ambientes, que los insecticidas o los plaguicidas. Pero no necesariamente son mejores sin el uso, o sea, en cultivos nativos sin plaguicidas. Depende, ahí va a depender de la especie, pues, ¿no? Algunos Claro. insectos están más representados, otros menos. Entonces no es tan sencillo, es un tema difícil, complicado e incluso controversial, pues, ¿no? Porque parece, no puedo yo decir algo malo de un alimento transgénico sin que la gente crea que estoy hablando de todos los demás transgénicos, y no es así, pues hay muchas cepas de alimentos transgénicos, de organismos genéticamente modificados, o que uno salga malito no significa que solo salgan buenos, y que uno salga bueno no significa que todos sean buenos tampoco. Entonces es un tema complicado, y qué bueno que estemos haciendo estas anotaciones, ¿no? Estos matices.
creo. Sí, claro. De hecho, en México el tema de los maíces transgénicos es toda una controversia. Existen grupos que están a favor y grupos que están en contra y no siempre se basan como en evidencia científica para definir sus posturas, ¿no? De estas posturas, ¿tú en cuál estás a favor? ¿Estás a favor de que se cultiven en México los transgénicos o estás en contra del cultivo de transgénicos en México? La respuesta no, hay que tener cuidado. Yo creo que la prudencia es positiva, pues, ¿no? O sea, irnos despacito, yo lo considero, digamos, una opción buena, pues, porque hacerle daño al ambiente, pues, no es más difícil remediarlo, pues, no es tan sencillo, no es cualquier cosa. Y yo creo que llevárselo con calma está bien. Yo creo que los grupos que presionan porque se aprueben de inmediato deberían de tener más paciencia, pues no, porque hay que hacer esos estudios, no estamos en contra de la ciencia aquí, al contrario, ¿no? Pero tiene Sí, que ser demostrado y sí, sin duda. tiene muchas cosas positivas las posibilidades que tiene y las cosas positivas que tienen los alimentos transgénicos no son, no son pocas, pues, ¿no? Y bueno, o digamos, no son, son importantes, pues, hay que tomarlos en cuenta. Y también, pues, pueden tener contras también fuertes. El efecto ecológico, como le dices, la aparición de superplagas, se han descubierto ya algunas plagas que son resistentes a algunas, a proteínas de organismos transgénicos. Entonces, bueno, va a ser otra vez esto de lo que vemos con los super microorganismos, con los superbichos que son resistentes a muchos antibióticos, pues si va a ser así, pues es otra pelea, pues que a lo mejor no conviene, ¿no? Que hay que tomarlo con calma al menos, ¿no? Y otros posibles contras como la posibilidad de que sean alérgicas, de que sean alérgenos, perdón, estas proteínas, que ya vimos que probablemente no, las CRY, al menos las CRY, pero otras proteínas tienen que ser evaluadas aparte. Además, también se suele agregar un gen de una resistencia a algún antibiótico para, en el plásmido, en la construcción genética. Esto para trabajar con esta construcción genética, para poder purificarla, para poder multiplicarla y eventualmente insertarla al organismo, al maíz o al algodón. Esa proteína es otra proteína extra que también tiene que ser evaluada para posibilidad de que sea alergénica o de que sea dañina a, a la población. Son cosas que hay que verse, no podemos decirlo aquí, o bueno, yo no me atrevo a decir el transgénico que salga mañana va a ser seguro para el consumo y para la ecología. Yo no me atrevo a decir, pero le pueden poner otro gen, ¿me entiendes? No Sí, necesariamente es. Ahora, tampoco significa que sean, que los que ya están sean dañinos, no, por supuesto que no. Qué sí, complicado, sí, ¿no? Va a estar aquí caminando en esta balancita así, ¿no? sí, En sin general duda. se prueban. Perdón. No, sí, sin duda las presiones políticas y económicas son bastante amplias en México, Ujú. principalmente por ser socios comerciales de Estados Unidos. México, el último dato que yo sabía es que compraba la mitad del maíz que consumíamos y este era principalmente de Estados Unidos. Y este es un tema sumamente controversial y cultural porque al México ser centro de diversificación de las especies nativas del maíz, justamente a veces se romantiza el tema de la milpa, ¿no? Del cultivo de maíz, pero a veces no se ven los efectos como económicos que tiene sobre las poblaciones en México que están cultivando maíz, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, si quisiéramos hacer un símil, podríamos irnos a China y a Japón, con el cultivo del arroz. Ujú. ¿Estarías de acuerdo que, bueno, para ellos el arroz sería igual, más o menos importante como el maíz para México? Sí, Bueno, pues que en también China hay no, arroz transgénico, ¿no?
Por supuesto, está el arroz dorado que tiene más beta carotenos, por lo tanto más vitamina A. China, China no ha aceptado el arroz transgénico hasta donde yo me enteré, no terminó por no aceptarlo. También hubo otros problemas con el arroz. Un incidente de este arroz, algo noticiario, ¿no? Se les dio arroz dorado a niños y pues descubrieron que pues estaban los niños consumiendo más vitamina A, todo bien, pues, ¿no? Pero resultó ser que los investigadores obtuvieron el consentimiento informado de que se les iba a dar arroz dorado a destiempo y otros detalles ahí complicados y se hizo pues un escándalo. Le llaman el incidente del arroz dorado. Y bueno, entonces hubo resistencia social, digamos, para la aceptación del arroz transgénico, que, pues bueno, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Son otros aspectos, ¿no? Pero, pues no, es, me parece parecido pues a lo que ocurre aquí en México con el maíz. A un poquito de espacio, vete despacio. Yo considero que es prudente, ¿no? Irnos Tener paciencia. despacio implicaría mayor regulación, es decir, que por ejemplo instancias como las que mencioné, como la COFEPRIS o como Cibiogen, sean más meticulosos en sus estudios a la hora de aprobar o no los cultivos transgénicos en México. ¿Tú crees que con más Y regulación esto se solucione? solución, no estoy seguro. No estoy seguro que sea un problema. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O a qué te refieres con Pues el solución? problema es que el gobierno actual no acepta que los transgénicos pueden ser seguros para el consumo humano y específicamente del maíz transgénico. El maíz Entonces, transgénico se aprobó para consumo de animales, ¿no? pero no para consumo humano. O sea, pero yo considero positivo no porque sean dañinos para el humano, porque no hay evidencia de eso, pues. Pero sí, eso significa que va a haber cultivos pequeños al menos, no tan grandes. Y eso me parece prudente, ¿no? Bueno, o sea, da tiempo para para evaluar algún riesgo ecológico a largo plazo o social. Creo que es prudente. Ahora, que no estoy seguro si es por eso que es así la decisión gubernamental, ¿no? No sé si lo hicieron por eso, pero que eso da tiempo para evaluar en pequeños, en una región un poquito más controlada, pues sí, y yo Grupos considero que piloto, ¿no? a lo mejor. Digo, no es así, no es el objetivo, pero digo, se aprobó para consumo de animal, ok, entonces eso significa que se va a cultivar en lugares no tan grandes como o no tantos, pues, ¿no? Al menos no en tantas cantidades y me parece prudente. Muy bien. Oye, ¿y las perspectivas a futuro en los cultivos de los alimentos transgénicos siguen siendo las mismas? Optimizar los nutrientes, que se eficientice el uso de plaguicidas, que sean mucho más económicos respecto a los maíces nativos. Mm, pues otra cosa positiva de algunos alimentos de algunos alimentos genéticamente modificados es que es también las micotoxinas. Las micotoxinas pues son toxinas producidas por hongos que pues contaminan cultivos de cereales o de otras cosas, ¿no? De granos, ¿no? Entonces, para que contaminen los hongos a estos granos, tiene que tener pequeñas heridas, ¿no? Pequeñas mordiditas por insectos. Entonces, al tener estos alimentos resistencia a estos insectos, pues ya no se producen esas heridas, esas mordidas, y tienen en términos generales, menos concentraciones de micotoxinas provenientes de hongos, pues, que algunas de estas micotoxinas pueden ser cancerígenas. Entonces,
ese es otro punto a favor de los alimentos transgénicos. Pueden llegar a tener, no todos, obviamente, pero algunos pueden llegar a tener menos micotoxinas cancerígenas, ¿sí? Entonces, pros, cosas positivas de los alimentos transgénicos, de algunos se usan menos insecticidas, ¿no? De los que son para eso. Tienen menos micotoxinas, ¿no? No son dañinos para el consumo humano hasta, bueno, los que hemos visto, ¿no? Pero tiene que probarse siempre. Y pues lo que mencionabas, ¿no? Son más baratos o tienen más vitaminas o algunos componentes nutritivos distintos. Los contras, los efectos negativos, pues puede existir efectos ecológicos, pueden aparecer superplagas, que bueno, no quiero asustar a nadie, ¿no? Pues se ha aparecido Ujú. algunas cuantas allí, a lo mejor problemas socioeconómicos que se van de la ciencia, pues eso ya no son, ya no son para, o sea, son para otras ciencias sociales, ¿no? No para la ciencia biológica al menos. La posibilidad de que sean alergenos, o sea, hay que probarse siempre, no ha existido, lo único es esto que te digo, este, y bueno, y pues es eso, ¿no? También existe otra posibilidad de que los genes transgénicos se dispersen a maíces nativos, a razas nativas, que eso también es hay que considerarlo, ¿no? Y ya se ha habido artículos que han encontrado genes nativos que han sido desmentidos de inmediato, casi, este, uh, también han encontrado por ELISA proteínas en cultivos nativos, proteínas transgénicas en cultivos nativos, en un bajo porcentaje, aquí en México, donde todavía no se ha permitido, pues, cultivo de maíz transgénico, pero bueno, es lo que se ha encontrado. Entonces, pues ahí está discutido si está el gen o no, pero se ha encontrado proteína. Y es un pleito, parece un pleito, pues, ¿no? Por cada artículo que habla es un tema controversial todavía esto, ¿no? Eh, lo del efecto que pueda tener hacia algunos insectos, si es negligible, si es de poca importancia el efecto que pueda tener algunas de estas proteínas hacia algunos insectos, o si no lo es, ¿no? Y otras cosas. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿Tú sí, qué no, crees? pues sí, sin duda. De hecho, se le sumaría en contra que los monocultivos estarían siendo como propiedad de una sola empresa, es decir, la empresa que es dueña de las semillas transgénicas estarían como ellos siendo los dueños del mercado, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales contras que se ha dicho de parte de estas grandes corporaciones de transgénicos, en donde como ellos capitalizan el uso de esas semillas exclusivas y que solo pueden crecer con determinados herbicidas o plaguicidas, y que eso en su parte hace que sean dueños de los monopolios, ¿no? O sea, si compras mi semilla, tienes que sembrar esta semilla y tienes que poner Exacto. este plaguicida que yo te estoy vendiendo. Uh -huh. Nada más yo te vendo. Exacto. Pues bueno, eso se sale otra vez, se sale de la ciencia. Yo creo que está bien o sea, está bien discutirlo, no, el tema es los alimentos transgénicos y pues ve todas las aristas que tiene, ¿no? Ve todo hacia dónde se extiende. Lamentable, pues creo que es lamentable bueno, o más bien, sería lamentable que, que estas empresas tuvieran injerencia en aspectos científicos, ¿no? Que digamos, pero que ya sea así la situación como la mencionas, pues ya es preocupante, por supuesto. Sí, claro. ¿Algo más que te gustaría a ti aterrizar sobre este tema de maíz transgénico en México? Uh, maíz. Yo creo que tener prudencia, que hacer más investigación al respecto no es nada en contra de los alimentos transgénicos. No estoy hablando mal ni bien, pues no estoy sugiriendo algo malo.
y no estoy necesariamente a favor o en contra de alguna decisión gubernamental, nada más por decir esto, pues no. Que se investigue más, ¿no? En un laboratorio tú puedes ver, esta proteína le hace daño a esta especie, ¿no? Pero en vivo, en, digamos, en el campo. En el campo puede haber interacciones que desconocemos y que no pueden ser trasladadas a un laboratorio de manera sencilla. Entonces, tomarlo con calma no me parece malo, no me parece negativo. Y eso es todo. Pues sí, pues nos quedamos con eso, ¿no? De tomarlo con calma y mucha más investigación para cada uno de los transgénicos en particular de los que estemos hablando. Sí. Muy bien, pues entonces les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 9ª sesión de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Nos escuchamos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Tot ziens.